Bienvenidos una vez más, mis amados, a nuestra transmisión y a nuestra señal en vivo. Es un gusto poder estar con ustedes en esta noche y continuar un tema muy interesante. ¿Qué hay después de la muerte? Y en el marco de nuestra serie vamos a hablar hoy puntualmente de las razones bíblicas que de una u otra manera nos llevan a reconocer la necesidad de que existan tales lugares como el cielo y el infierno. Sé que seguramente algunos de ustedes estarán esperando que en la noche de hoy hagamos una extensa descripción del cielo y del infierno. Lo haremos. Sin embargo, en esta noche, permítanme introducir ese tema que por demás es muy extenso. Hablar del cielo y hablar del infierno a la luz de la palabra nos lleva a muchos temas, muchos libros, historias y versículos. Así que es un tema amplio, es un tema extenso y les aseguro muy ilusionante para todos aquellos que hemos depositado nuestra esperanza de salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, hoy a modo de introducción, permítanme compartirles las razones por las que es necesario que existan tales lugares. ¿Está bien? Lo veremos a la luz de la palabra. Hoy no abordaremos tanto esos lugares desde un aspecto descriptivo, sino más bien compartiremos las razones bíblicas de por qué es necesario que existan ambos lugares. He preparado, como siempre, una presentación, mis hermanos. Espero que puedan verla en su pantalla. Y hoy hablaremos entonces de esos dos lugares que muchos de una u otra manera niegan como escenarios y espacios físicos donde de alguna manera alguien pueda llegar al morir. Más bien muchos, cuando hablan del cielo o hablan del infierno, se refieren a lugares simbólicos a los que una persona puede arribar cuando en ciertos momentos de la vida se encuentra pleno, se encuentra muy bien, se encuentra saludable, se encuentra feliz, emocionalmente estable y en general bien. Por el contrario, muchas personas piensan que cuando se habla del infierno no se habla de un lugar concreto, de un lugar particular, sino más bien de un estado emocional, de una condición. Y muchas personas piensan que tanto el cielo como el infierno están aquí en la tierra y que estamos en el cielo cuando todo marcha a la perfección y que estamos, por el contrario, en el infierno cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, angustias, luchas, dificultades, cuando hemos sido tal vez víctimas del dolor, del engaño, el desamor y circunstancias similares. Sin embargo, la Biblia deja muy en claro que estos son lugares reales y que son los únicos dos destinos posibles una vez ha concluido la vida. Redacté para ustedes un pensamiento que quiero que vean en su pantalla. Solo quien venció a la muerte puede prometernos inmortalidad. Solo quien resucitó puede garantizar nuestra resurrección. Solo quien ascendió a los cielos puede mostrarnos el camino al reino de los cielos. Ahora, permítanme recoger una idea dominante en los estudios de los miércoles anteriores para introducir nuestro tema de hoy. Recordemos que la credulidad, la fe frente a la persona de Jesús, hace del cielo nuestro destino eterno. Bueno, si vamos a hablar de esos dos lugares, el cielo y el infierno, qué importante es recordar también aquella persona que dice la Escritura es el único mediador entre aquel que está en los cielos
y nosotros los que estamos en la tierra. Así, Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 y verso 22 dicen en Nueva Traducción Viviente: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. ¿Y dónde se encuentra Dios? En el cielo. Cristo murió por los pecadores, aunque nunca pecó. Y dice la Biblia que lo hizo para llevarnos a salvo con Dios. Dice la Biblia que Él sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Otras versiones dicen, volvió a la vida por el poder del Espíritu. El verso 22 dice, ahora Cristo ha ido al cielo. ¿A dónde ha ido? Al cielo. Él está sentado en el lugar de honor al lado de Dios. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Ahora, vean conmigo cómo la obra de la cruz, que es completa y perfecta, obra por medio de la cual nuestro Señor Jesucristo se entregó y murió por todos nosotros, también fue una obra de resurrección. Él resucitó, dice la palabra, y cuando Él resucitó, Él abrió para nosotros y todos los que habrían de creer en Él por el mensaje de sus discípulos, un camino a Dios. Esto es, un camino al cielo. No olvidemos nunca que nuestra fe puesta en Él es la garantía de que el cielo será nuestro destino eterno. Ahora, veamos una visión de Cristo que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos antes de recibir toda la revelación del libro de Apocalipsis. Hay unas declaraciones muy interesantes que el Señor Jesús, cuando se manifiesta al apóstol Juan, hace de sí mismo y que tienen relación directa con el tema que estamos tratando hoy. Una visión de Cristo y su autoridad como aquel que vive para siempre. No olviden el texto y el pensamiento que leímos inicialmente, porque todo lo que veremos hoy tiene que ver con lo esbozado allí. En Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, en versión Palabra de Dios para Todos, leemos. Aquí Juan está hablando y dice, al verlo, ¿al ver a quién? Al Señor Jesucristo. Dice, caí a sus pies como muerto. Luego, Él puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y miren lo que dice en el verso 18. Esto es muy interesante. Soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora vivo para siempre. Tengo poder sobre la muerte y también tengo las llaves del lugar de los muertos. De una u otra manera, el Señor Jesucristo revela a Juan el resultado de algunas de las cosas que hizo en el tiempo entre el cual Él murió y resucitó. Recuerden que la base de la fe cristiana está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo mismo dijo, seríamos los más desdichados de los mortales si nuestra esperanza en Cristo fuera solamente válida para esta vida. Por el contrario, él dice, pero como nuestro Señor ha resucitado, entonces nuestra esperanza no es solamente para esta vida terrenal, sino también para aquello que ocurrirá después de la muerte, para la vida eterna. Es una esperanza que cubre el día presente y el día venidero, lo terrenal, pero también lo celestial. De la misma manera, otros pasajes dicen también
que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas porque murió siendo obediente hasta el final, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De la misma manera como Él, siendo Dios, se hizo hombre, fue a la cruz y murió por todos nosotros, al tercer día resucitó, pero entre su muerte y su resurrección transcurrieron 3 días y 3 noches, 72 horas. Aquí el Señor le está dando a conocer a Juan algunas de las cosas que ocurrieron y que Él hizo en aquel tiempo que transcurrió entre su muerte y su resurrección. ¿Recuerdan que el miércoles pasado les dije que tanto el relato de Lázaro y Epulón como del rey de Babilonia y del faraón, el rey de Egipto, ocurrían en el marco del antiguo pacto? Sin embargo, algo ocurrió con el Edén, algo ocurrió con el paraíso cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó. Algo ocurrió con el destino eterno de los que murieron creyendo en el anuncio del Salvador cuando Él, después de 40 días, ascendió a los cielos. Veamos. Tenemos un gran sumo sacerdote, así lo llama la Escritura, que ha atravesado los cielos. Él no solamente murió y resucitó y dio muestras incontestables de su resurrección. Además de eso, dice la Biblia que Él ascendió hasta los cielos más altos. Sin embargo, aunque esa es la descripción muy específica que hace Hebreos 4:14 del momento del ascenso de nuestro Señor después de demostrar a sus discípulos el poder de la resurrección, antes de ascender, Efesios capítulo 4, versos 8 al 10, nos explican que primero descendió, porque antes de resucitar murió. Y como todo hombre o toda mujer, en aquel tiempo después de morir, Él también descendió a las partes más bajas de la tierra. De hecho, algunos teólogos lo explican de esta manera. Él murió, pero murió en pecado. ¿Por qué? Porque en la cruz Él se hizo culpable de todas nuestras acciones pecaminosas. Al morir, dice la Biblia que Él preguntó al Padre instantes antes de expirar su último aliento: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él profirió esas palabras porque la presencia de Dios que lo había acompañado desde la eternidad y también durante toda su vida y sus años de ministerio, en ese momento lo abandonaba porque Él moría y moría en pecado. Moría cargando tus pecados y moría cargando mis pecados. Por eso esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, instantes después, dice la Biblia que con su último aliento Él gritó y entregó el Espíritu. En ese momento murió, y al igual que todo ser humano, para Él en ese momento no fue el final, descendió a las partes más bajas de la tierra. Así lo dice Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Por eso dice, cuando subió a los cielos, se llevó a los prisioneros y entregó dones a los hombres. Verso 9, especialmente importante para el tema que nos ocupa. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió. Y descendió a las partes más bajas de la tierra, al lugar que describimos ampliamente cuando hablamos de la historia de Lázaro y el hombre rico. Verso 10. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió, murió, descendió, resucitó y subió a lo más alto de los cielos, dice la Biblia, para llenarlo todo con su presencia. A partir de este pasaje,
y de algunos otros pasajes, varios teólogos y estudiosos de las Sagradas Escrituras concluyen que nuestro Señor Jesucristo visitó a aquellos que desde los tiempos de Abraham habían muerto en la fe del anuncio de la encarnación del Hijo de Dios. Un lugar donde un abismo separaba ese paraíso, el seno de Abraham, de un lugar de tormento. ¿Lo recuerdan? En el Antiguo Testamento, la Escritura se refiere a él como el Seol. En el Nuevo Testamento, como el Hades, separado del paraíso por un gran abismo. Sin embargo, cuando la Biblia dice que nuestro Señor subió y llevó a esos prisioneros a esa cautividad, a la libertad en los cielos, se refiere a todos aquellos que, como Lázaro, estaban allí en un lugar de paz y de descanso. ¿Por qué? Ningún ser humano podía, antes de la obra de Jesús, acceder a la posibilidad de entrar confiadamente al trono de Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió, y dice la Biblia, ascendió a lo más alto después de resucitar, Él abrió un camino. Ya no era necesario que aquellos que habían muerto, como Lázaro, creyendo en el anuncio de un Salvador, fueran al seno de Abraham. De alguna manera se dice que nuestro Señor clausuró aquel lugar y abrió un camino a los cielos para todos aquellos que habían muerto creyendo en el anuncio de un Salvador y que a partir de su muerte y su resurrección morirían creyendo en el nombre de Jesús. De manera que, si bien los muertos en sus pecados van a ese lugar en el que hoy se encuentra el hombre rico, ese Seol, ese Hades, ya no van los muertos en Cristo al paraíso, sino ascienden directamente a los cielos, a la presencia misma de su Salvador. Y esto lo vamos a comprobar por medio de la palabra. Vean ustedes conmigo, a modo de introducción a una serie de pasajes que voy a compartir con ustedes, cómo algunas declaraciones bíblicas acerca de la muerte que no hemos compartido nos introducen a realidades presentes y futuras concernientes al cielo y al infierno, teniendo muy en cuenta, amada iglesia, el cambio que ocurrió cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a lo más alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Está bien? Abriendo un camino entre los seres humanos y Dios, entre la tierra y el cielo. Veamos estos pasajes que nos hablan de la muerte y que introducen muy bien toda la serie y la sucesión de versos que compartiré con ustedes en unos minutos. En primer lugar, vemos en versión Dios habla hoy, Primera de Corintios capítulo 15, verso 25. La palabra dice, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Muy interesante. Verso 26. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Recuerden que nuestra serie se llama ¿Qué ocurre después de la muerte? Aquí se nos está diciendo, en otras palabras, lo que la Escritura afirma de muchas maneras. Una de ellas es esta. El Padre ha dicho al Hijo, siéntate aquí a mi derecha en el lugar de honor hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y al mismo tiempo, el verso 26 nos dice, y el último enemigo que será derrotado es la muerte. ¿Cuántos enemigos tendrán aún una derrota pendiente? ¿Y por qué la muerte es el último de esos enemigos? Vean conmigo lo que dice Romanos capítulo 5,
verso 17. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte, el último enemigo en ser derrotado, reinara sobre muchos, y lo continúa haciendo hoy. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben a Cristo, todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y al avanzar aún más, manteniendo el mismo eje temático, vemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, en versión nueva traducción viviente, que dice: benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte, digan todos conmigo en casa, primera resurrección, y ahora digan todos conmigo en casa, segunda muerte, no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Quiero que vean un momento allí estos tres pasajes, porque el primero nos muestra el ascenso glorioso y la manifestación victoriosa de nuestro Salvador en el cielo, que ahora está a la diestra del Padre y que espera que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y se nos anuncia que el último de sus enemigos, que ya ha sido derrotado, pero que será finalmente acabado, será la muerte. Posteriormente se nos dice cómo entró la muerte al mundo: por un hombre, el primer hombre, Adán. Por eso la Biblia incluso se refiere a nuestro Señor Jesús también como el postrer Adán o el siguiente Adán. Porque así como el pecado entró por un hombre, Adán, cuando desobedeció, también la gracia maravillosa de Dios abunda y sobreabunda para corregir y subsanar todos los males, todo el daño, toda la tragedia que el pecado ha traído, produciendo la muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Como entró el pecado por un solo hombre, también por ese acto de desobediencia entró la muerte. Sin embargo, el regalo de Dios, que es la justicia en Cristo, nos da la victoria, y esa victoria es por medio del Salvador. Ahora, avanzamos, miren hasta dónde. Apocalipsis. Y en Apocalipsis 26 se nos habla de la primera resurrección y de la muerte segunda. Son dos referencias muy claras a aquellos salvos, primera resurrección, que han aceptado a Cristo como su Salvador, y en segundo lugar, a aquellos que experimentarán la muerte segunda, o dice la Biblia, resurrección de condenación. ¿Por qué llegamos allí? Porque indudablemente aquellos que quieren seguir viviendo apartados de Dios serán juzgados a partir de sus acciones y sus pecados los condenarán. En cambio, quienes aceptan la oferta de salvación en Cristo ya no serán juzgados por sus acciones, sino más bien por las acciones de aquel que los justifica. Y como tal, tienen acceso a la gloria de Dios. Así que ya no tienen parte de esa condenación o de esa resurrección de condenación, sino más bien ellos pueden acceder a la vida por medio de lo que la palabra llama la salvación, la primera resurrección. A partir de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, entendemos mucho mejor lo que acabamos de leer. En versión Reina Valera contemporánea, Juan nos habla y nos explica, a modo de contraste, cuál es la diferencia entre la primera resurrección y la segunda muerte. Veamos. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida.
van a resucitar y van a vivir una vida eterna. Pero los que hicieron lo malo también van a resucitar, pero para ser juzgados y condenados. Ahora, al hablar de si existe un cielo y si existe un infierno, quiero que vean ustedes conmigo una lista de pasajes que nos dan plena claridad de lo que ocurrirá con aquellos que en primer lugar tendrán parte en la primera resurrección. Esto es, los que después de morir resucitarán, pero resucitarán no para ser juzgados y condenados, sino más bien por las decisiones que hayan tomado en vida, para ir a la presencia de Dios por medio del camino que ya fue abierto a través de la obra del Hijo de Dios. Para los que tendrán parte en la primera resurrección, la muerte es, número 1, vamos a hacer un conteo de 9 aspectos. En primer lugar, para los que tendrán parte en la primera resurrección, la muerte es estimada. Así lo declara la Escritura. Y dirán algunos, ¿cómo, pastor, la Biblia se puede referir a la muerte como un suceso que llegue a ser estimado? Bueno, el Salmo 116:15, en versión Reina Valera 60, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Así que este suceso lo que hace es acercarnos y llevarnos un paso más allá en nuestra relación con Dios. Espiritualmente hablando, no se refiere el Señor a este suceso para aquellos que han creído en Él como una tragedia, sino más bien como un suceso agradable, un suceso estimable, un suceso que no trae en sí mismo dolor o tragedia, sino más bien una gran esperanza. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y no se refiere a quienes han creído en Él como santos porque sus acciones sean perfectas o porque nunca se equivoquen. Más bien lo hace porque a partir de una verdad posicional ellos han sido justificados a través de aquel que, siendo como todos nosotros, tentado en todas las cosas, nunca pecó. Ahora, la muerte para aquellos que harán parte de esa primera resurrección es también llamada por la palabra como dormir, como simplemente cerrar los ojos en un lugar, entrar en un sueño profundo y luego abrir los ojos y estar en la compañía de ángeles. ¿Recuerdan ustedes que cuando Lázaro murió, los ángeles del Señor se acercaron a él para conducirlo a la presencia de Dios? Así que el Señor no ve tragedia en la muerte de sus santos, sino más bien dice que ellos, el día de su muerte, cierran los ojos aquí en la tierra y cuando abren sus ojos después de un sueño, ven como seres espirituales, ángeles, los conducen a un largo y extraordinario viaje. En otros momentos de nuestro estudio, veremos por qué es necesario que los ángeles mismos vengan a recogernos y nos conduzcan hasta el tercer cielo, el trono de Dios. Es fascinante ver cómo esto debe ocurrir porque cuando morimos hacemos un largo viaje. Pero qué bueno hacerlo acompañado y qué mejor de espíritus ministradores, de ángeles que puedan explicarnos cada cosa que vemos y que además puedan acompañarnos porque el camino es largo. Y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, que él domina ese cielo atmosférico y todas esas potestades en las alturas. Así que de una u otra forma también necesitamos protección al ascender, pasar y atravesar estos cielos que podemos ver, avanzar por el universo observable,
por nuestro sistema solar, por nuestra Vía Láctea, por todo el universo tan grande como es, y aún después de pasar ese universo, llegar al tercer cielo, el trono de Dios. Qué bueno hacerlo acompañado por ángeles. La Biblia dice que es como dormir. Y nos dice en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En tercer lugar, la muerte para aquellos que participarán de esa primera resurrección es definida como estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Segunda de Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí reafirmamos también esa verdad bíblica que nos dice que no morimos y entramos en un profundo sueño o vamos a un limbo o a un purgatorio, sino que inmediatamente a partir de las decisiones que tomamos en vida, tiene lugar un caminar, un viaje, según nuestras decisiones, a las partes más bajas de la tierra, o ahora en esta dispensación de la gracia, a un camino abierto en los cielos. En cuarto lugar, vemos que también la Biblia se refiere a la muerte de los hijos de Dios como valle de sombras. Muy interesante. Esta expresión inmediatamente nos remite al Salmo 23, puntualmente al verso 4, y nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no se refiere ni siquiera a la muerte misma, ni a sucesos reales, sino exclusivamente a una sombra. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Leámoslo una vez más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, es apenas una sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Miren qué hermoso. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Así que en ese momento, al concluir la vida, no nos sentiremos solos ni desamparados. Y no será una experiencia pavorosa, como muchos se imaginan, sino más bien apenas una apariencia, como una sombra del poder de la muerte, nos manifestará el hecho de que la vida ha concluido, pero muy pronto podremos decir, no tengo temor porque tú estás conmigo. En quinto lugar, la Biblia dice que la muerte de aquellos que participarán de la primera resurrección puede ser llamada bendita. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo es que la Biblia habla tan bien de aquellos que mueren en Cristo que aún llega a decir que su muerte es una muerte bendita? En sexto lugar, vemos también cómo la Biblia se refiere a la muerte de aquellos que participarán de la primera resurrección como ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo, son palabras del apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Así entendemos los cristianos la muerte. Por eso, si bien nos duele perder a un ser querido, y si bien nos conmueve ver los sucesos de debilidad corporal, de debilidad física, aún tal vez de deterioro, muchas veces de enfermedad, que conducen a nuestros seres amados
a ese momento y a ese instante donde culmina la vida. Sin embargo, para nosotros es una experiencia a la vez que dolorosa, también una experiencia esperanzadora. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo. Todo lo que hacemos en esta tierra lo hacemos para Dios. Y cuando morimos, también para Él morimos. Por eso el apóstol Pablo dijo: para mí vivir y todo lo que hago en este cuerpo, aquí en la tierra, lo hago para Cristo. Pero cuando muero, para mí es ganancia. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Lo entenderemos un poco más adelante, porque también en séptimo lugar, la muerte es triunfo para aquellos que han confiado en Cristo. Primera de Corintios 15, 55 al 57 dice: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria. ¿Qué nos da? La victoria. Por eso nos declaramos triunfantes aún en el momento de perder la vida. Y nos da victoria sobre el pecado y la muerte. Lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. En octavo lugar, la Biblia se refiere a aquellos que participarán de esa resurrección de vida, como estar con Cristo. En Filipenses capítulo 1, versos 22 y 23 leemos: «Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Por eso fue que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir no es pérdida, no es tragedia, es ganancia». ¿Qué representa para mí un trabajo más provechoso? ¿Una obra más fructífera? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Fueron palabras que el apóstol Pablo compartió a los hermanos en la iglesia de Filipos. Sé que la hora de morir se acerca, mi hora de morir se aproxima. El apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma, pero sin embargo él dice: no sé qué sea mejor, porque si sigo viviendo, mi trabajo aquí en la tierra representará provecho, porque será bendición para ustedes. Podré seguir pastoreándolos y enseñándoles los misterios del reino de los cielos. Pero si muero, aunque ya no estaré con ustedes, será para mí ganancia y será para mí bendición. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque partiré a estar con Cristo. Noten algo muy importante. Él no dijo: partiré y dormiré y descansaré. Tampoco dijo: partiré para encontrarme con mis antepasados. Aunque sin embargo, esa tal vez también será una de tantas sorpresas cuando llegue el día en el que nuestra vida termine. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo: al morir, inmediatamente después de un viaje donde sería acompañado por ángeles de Dios, yo ascenderé por ese camino que ya fue abierto por mi Salvador y me encontraré para estar con Él, para estar con Cristo. Mis hermanos, digámoslo sin rodeos: al morir no vamos a un sueño o a un estado del alma inconsciente, esperando la primera resurrección. Lo que resucita es el cuerpo, pero nuestra mente, lo aprendimos en la historia de Lázaro y el hombre rico, no pierde ninguna de sus facultades después de la muerte. Nos separamos del cuerpo y nos encontramos ausentes del cuerpo, pero inmediatamente después de un largo viaje, presentes en el Señor,
Por eso el apóstol Pablo dijo: yo deseo partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Los hijos de Dios, no en el cuerpo porque ha sido enterrado aquí en la tierra, pero sí en alma y en espíritu, plenamente conscientes de lo que nos ocurre después de un viaje maravilloso donde atravesamos los cielos, donde viajamos por todo el universo y luego llegamos al trono mismo de Dios. Allí nos reunimos con aquel que abrió un camino para que fuera posible nuestro viaje. ¿No es fascinante? ¿No es maravilloso? Así que nuestros seres queridos, mis hermanos que han muerto, tal vez sus padres, tal vez familiares, amigos, seres muy amados, mis seres queridos que han muerto, mi abuelo Toniel, mi abuelita Blanca, amigos especiales, hermanos en Cristo, hemos predicado en sus sepelios. Ellos en este momento no están dormidos, ni tampoco están en un letargo o en un dormir. No están en un estado de inconsciencia. No, ellos ya están con nuestro Salvador porque el camino ya fue abierto. Así que llénense de alegría por eso, llénense de emoción por eso. Podemos decir: para mí, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y mientras estemos aquí, podemos ser una bendición para todos, para nuestra familia natural y para nuestra familia espiritual, para aquellos que llevan nuestro apellido y nuestra sangre, pero también para nuestros hermanos en Cristo. Pero al morir, vamos directamente a reunirnos con Cristo. Esto es fascinante y emocionante. ¿Y qué esperamos? La primera resurrección, la resurrección del cuerpo, porque el alma y el espíritu ya están en la patria celestial. Noveno, también a ese tipo de muerte se le llama galardón. ¿Por qué? Porque es un premio. Porque después del que muere en victoria, por esa victoria merece un reconocimiento, merece un premio, merece un galardón. Apocalipsis 2:11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, esto es, el que se mantuviere fiel hasta el final, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora dirán algunos: ¿cómo es que la Biblia habla de una segunda muerte? Pues es que una vez nuestro corazón deja de latir y una vez hemos muerto, ¿de qué otra muerte se puede hablar? Recuerden que el hombre rico, aquel que tuvo una conversación con Lázaro y el padre Abraham en el Hades, estaba en un lugar de tormento. Ya había muerto físicamente, pero allí donde se encontraba, también se podría decir que estaba muerto espiritualmente y condenado eternamente. Bíblicamente hablando, la expresión segunda muerte no solamente describe un lugar muy específico del que hablaremos posteriormente, sino que además se refiere no solamente a la muerte del cuerpo que ya ocurrió, sino a una muerte espiritual entendida como separación eterna de Dios. Una muerte después de la muerte. Quien muere en sus pecados, quien durante toda su vida le dio la espalda al Señor, al morir físicamente, después se verá abocado a un juicio y a una segunda muerte. Una muerte eterna, una muerte y en un estado de perpetuo dolor. A eso se refiere la Biblia con la segunda muerte, y nos dice que todos aquellos que vencieren no sufrirán daño de la segunda muerte, recibirán un premio, un galardón, que será la salvación
Miren ahora, para los que tendrán parte en la resurrección de condenación, porque recuerden que se nos ha dicho que un día todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ya lo leímos. Pero unos resucitarán para vida y otros resucitarán para condenación. La Biblia nos habla con mucha claridad, definiendo la suerte que tendrán aquellos que experimenten esa resurrección de condenación. Para los que tendrán parte en la resurrección de condenación, la muerte es, número 1, exclusión. Así lo dice 1 Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. No se dejen engañar. ¿Por qué exclusión? Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Es otra forma de decir que serán excluidos. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que practican la fornicación, a los que adoran a los ídolos. ¿Cómo se llaman ellos? Idólatras. A los que son infieles en el matrimonio. ¿Cómo se les llama? Adúlteros. A los afeminados. Esto es, a los que rechazan la identidad que procede de su sexo biológico y deciden en el marco de las concepciones del feminismo radical y su artificio, el género, autopercibirse como les plazca, desconociendo que ya tienen una identidad y una orientación muy claramente fijada por su sexo biológico. A los afeminados, esto es, a los hombres que tengan comportamientos y actitudes femeninas, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, esto es, a los que practican la homosexualidad, a los ladrones, a los que toman lo que no es suyo, a los que incluso hacen daño y matan por robar el dinero o las posesiones a su prójimo, a los que siempre quieren más de lo que tienen. ¿Cómo les decimos? Los codiciosos, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás. ¿Cómo los llamamos? A los difamadores y a los tramposos. Esto es, a aquellos que estafan, a los estafadores de sus hermanos. Dice la Biblia, ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Se dan cuenta que la Biblia deja muy en claro que todas nuestras acciones tienen consecuencias? ¿Se dan cuenta por qué la regla de oro, que es una regla moral común a todas las tradiciones religiosas y que ha sido expresada de manera diáfana en el Evangelio, nos dice: todo lo que quieres para ti, hazlo a los demás, y nada de lo que quieras para ti, procúralo para los demás? Por eso vemos aquí cómo la inmoralidad, cómo la violencia, cómo agredir y abusar de nuestro prójimo tendrá consecuencias. Se nos dice al comienzo y al final del texto: no se dejen engañar, porque los que hacen lo malo no participarán, serán excluidos del reino de Dios. Y al final, después de la lista de comportamientos que el Señor reprocha y que claramente llama en su palabra pecado, dice: ninguno de ellos participará del reino de Dios, quedarán excluidos. En segundo lugar, la muerte es para aquellos que participarán de la resurrección de condenación, como quedar fuera. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: a los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho de comer de los frutos del árbol de la vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad celestial. Verso 15. Sin embargo, afuera, ¿dónde? Afuera,
Se quedarán los malvados, los que practican la brujería, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los asesinos, los que adoran a dioses falsos y todos los que engañan y practican el mal. Inmediatamente recordamos las palabras que compartió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versos 7 en adelante. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Saben qué acabamos de ver en estos dos puntos? Que todo lo que hacemos aquí en vida actúa como una siembra. Y la cosecha de lo que hayamos sembrado aquí se verá reflejada en la eternidad. Muchas personas viven como si sus acciones no tuvieran consecuencia. Abusan de los demás, los utilizan, viven para sí mismos, deleitándose, pensando que pueden ofender a su Creador y quedar impunes. Pues la Biblia dice que todo lo que hacemos aquí es como una semilla que sembramos, cuya cosecha se manifestará en la eternidad. Constantemente hay cosas que el Señor reprocha. Constantemente hay cosas que el Señor no tolera y que manifiesta en su palabra. Y dice de aquellos que las practican que no harán parte de la primera resurrección, sino que más bien experimentarán una segunda muerte. En tercer lugar, también a esa clase de muerte se le llama justa retribución. En Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21 leemos: Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando seguimos los deseos ¿de qué, iglesia? De la naturaleza pecaminosa. Por eso la paga del pecado es muerte. Los resultados son más que claros. Miren cómo el Señor insiste sobre estos aspectos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, brujería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. La anterior lista no es una radiografía del comportamiento del hombre postmoderno. No es una radiografía del estilo de vida de las personas sin Dios. Miren lo que dice el Señor. Permítanme repetirles. Gracias por su paciencia y por entender que esta insistencia tiene un propósito. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Por eso, quienes siembran así, así cosechan en la eternidad. Quienes siembran para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa, ¿qué cosechan? Corrupción aquí en la tierra y una segunda muerte, una muerte eterna. En cuarto lugar, también a ese tipo de muerte se le llama un castigo interminable. Mateo 25:46 dice: esa gente malvada, la que vive, como leímos anteriormente, recibirá un castigo interminable, pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Y en quinto lugar, esta clase de muerte es descrita por la palabra como vergüenza y confusión perpetua. ¿Recuerdan el estado del hombre rico en ese lugar de tormento, angustiado, esperando que Lázaro pudiera pasar después de haber mojado la punta de su dedo en agua para refrescarlo? Porque dice la Biblia, estaba en angustia en medio de las llamas. Y su angustia se incrementaba por el hecho de pensar en su familia, de recordar a sus hermanos, tal vez también a sus hijos y a sus seres queridos. Vergüenza y confusión perpetua.
Daniel 12:2 dice: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, primera resurrección, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas, muerte segunda. Nuevamente, los invito a reflexionar en este pensamiento. Solo quien venció a la muerte puede prometernos inmortalidad. Solo un ser humano, después de morir, resucitó 3 días después y dio muestras incontestables de su resurrección, al punto de partir la historia en Dios. Solo el que resucitó puede prometernos inmortalidad, porque venció a la muerte. Solo quien resucitó puede garantizar nuestra resurrección. Solo quien ascendió a los cielos y abrió un camino para nosotros puede mostrarnos la dirección y el camino al reino de los cielos. Gracias al Señor por su palabra. Si has escuchado hoy por primera vez en tu vida a un predicador hablar por medio de la revelación bíblica acerca de quienes visitarán por toda la eternidad el cielo y quienes descenderán a las partes más bajas de la tierra para ser juzgados y condenados, si reconoces hoy que necesitas a aquel que murió y resucitó y aquel que abrió un camino a los cielos para todos nosotros, te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor amado, yo no quiero participar de esa resurrección de condenación, lo que tu palabra llama la muerte segunda. Más bien quiero participar de esa resurrección de vida, de esa primera resurrección. Por eso, hoy te acepto como mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados, mis errores y mis ofensas. Por favor, Señor Jesús, tú que resucitaste y abriste un camino en tu ascenso a la gloria, para que ahora todos los que confiamos en ti podamos seguirte y a través de ese camino llegar a aquel lugar glorioso donde tú estás hoy. Yo te pido que en el cielo tú anotes allí en un libro mi nombre, el libro de la vida. Y te pido, Señor Jesús, que me ayudes a vivir como a ti te agrada. Que también toda mi familia sea salva. Te lo pido, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración hoy por primera vez, por favor escríbenos, envíanos tu correo, salúdanos. Queremos contactarte, queremos saludarte y guiarte en los primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Continuaremos, mis hermanos, este emocionante tema el próximo miércoles, haciendo ya una descripción mucho más específica de esos lugares que conocemos como el cielo y el infierno. Sin embargo, recordemos algo. Lo que hemos compartido hoy han sido una innumerable serie de razones que justifican la existencia de esos lugares. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales.